Y yo no haber sido la que jugó Powerball en la calle llana. Bienvenidos a Última Palabra. Hoy, como todos los martes, nos acompaña el exsecretario de Hacienda, Francisco Párez. Con él vamos a estar hablando de este tema de los arbitrios. Se nos está diciendo que el gobierno ha comenzado a evaluar si eliminan los arbitrios de los autos, que de por sí usted sabe que son más caros en Puerto Rico. Esto como una medida para quizás acomodarse a los aranceles que ha establecido el gobierno de Donald Trump. Aunque estos están en pausa, el gobierno dice estarse preparando. ¿Es esto algo para las gradas? ¿Se ha intentado antes? ¿Cómo se haría? Eso lo discutimos con Francisco Párez en Cortando la Grasa. Y también hoy nos visita Juan Dalmao, ex candidato a la gobernación del Partido Independiente Puertorriqueño y de la Alianza País. Dentro del día de hoy vamos a estar hablando con Juan, primero teniendo una conversación muy cándida postelectoral que no hemos tenido la oportunidad de darnos, pero más allá de eso, hablando de cómo se dio ese proceso, qué debemos estar viendo de cara al futuro y cómo ha cambiado ese tablero político en Puerto Rico. Pero antes, durante los pasados días y quizás semanas estuvimos hablando de una serie de procesos de confirmación, particularmente el de Verónica Ferraioli, que dio muchísimo que hablar dentro de una comisión total donde salieron a relucir diferentes asuntos. Más allá del asunto de las planillas, trabajos en múltiples lugares, posibles conflictos de interés, pero dentro de todo este proceso, luego de que la gobernadora retirase este nombramiento, ha decidido nombrar a Verónica Ferraioli como la nueva coordinadora de eficiencia del gobierno de Puerto Rico. De hecho, han llegado tan lejos como a hacer este puesto uno análogo a lo que por ahí dicen que es el Elon Musk criollo en nuestro caso, la Elon Musk boricua. Pero cuando hablamos de este departamento de eficiencia, particularmente ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las funciones que le han sido delegadas a Verónica Ferraioli? ¿Por qué hemos visto una movida por parte de la gobernadora en este ámbito? Cuando vemos esta orden ejecutiva de la gobernadora para dar estas facultades a Verónica Ferraioli luego de que su nombramiento fuese retirado, pues mire, primero cabe mencionar que hay muchas de estas facultades que ya le son otorgadas a múltiples agencias mediante sus leyes orgánicas. Pero yo creo que aquí hay una movida política sumamente importante y aquí se está dando un choque de trenes entre el presidente del Senado y la gobernadora de Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico además confiere en esta orden ejecutiva a Verónica Ferraioli las mismas facultades que le confirió en la orden número 9 como secretaria de Estado. Así que, ¿qué le está diciendo a Tomás? Le está diciendo a Tomás: me hiciste retirar el nombramiento, pero se quedó con el mismo poder, con el mismo sueldo y ahora mismo la estoy promoviendo, dándole más facultades que la que antes tenía. Nos lleva a preguntarnos por qué la gobernadora, dentro del momento tan crítico que se vive y que vive su gobernanza, ha decidido darle tanto poder al matrimonio Domenech-Ferraioli. Estos son temas que vamos a seguir tocando en este espacio porque ciertamente Puerto Rico necesita certidumbre sobre sus servidores públicos y aquí será usted el que tenga la última palabra. Lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña Juan Dalmao, ex candidato a la gobernación del Partido Independiente Puertorriqueño y de la Alianza. Bienvenido, Juan. Alexandra, un placer estar contigo. Te deseo éxito en esta nueva etapa informativa. Y ya habíamos como que retrasado el evento de podernos reunir y dialogar, así que qué bueno que estoy aquí. Ciertamente, hubiese querido que primero tuviéramos la preconversación, sí. Pero la verdad es que no se había dado el espacio. Fue un proceso político atípico, sí. Histórico. Dentro de lo que ocurrió, yo creo que post-elección han habido muchas dudas. Así que quiero ir primero al grano. ¿La alianza fue lo que se esperaba en términos de resultados? Mira, la alianza fue lo que se pudo lograr dentro de unas condiciones antidemocráticas del Código Electoral que se aprobó en el 2020. No podíamos hacer coaligación, no podíamos llegar a unos entendidos de unas alianzas que no representaran una fusión, porque cada organización tiene una identidad propia muy particular. Tú lo has comentado en otras ocasiones y yo estaba muy consciente de eso también en el proceso de los diálogos, en donde pues hay candidatos de Victoria Ciudadana que son candidatos estadistas, que son candidatos que venían del Partido Popular, que eran no afiliados. En el caso del Partido Independentista, un partido que ya tiene un historial, ¿verdad?, distinto. Pero queríamos llegar a un entendido de consensos donde pudiésemos alcanzar, darle esperanza al país. Y yo creo que la alianza, dentro de esas condiciones difíciles, triunfó. Se logró no solamente
¿verdad? Una segunda posición. Se logró un liderato nuevo político el día de las elecciones en el precinto 2, en el precinto 3, candidatos de Victoria Ciudadana lograron la elección, luego vinieron las irregularidades de los votos adelantados. Además, pues también el día de las elecciones Adriana Gutiérrez logra una elección. Puedo comprender que haya personas que tenían unas expectativas mayores, pero dentro de las condiciones que tuvimos que enfrentar era muy complicado y muy difícil. ¿Se arrepiente de los acuerdos que se hicieron? ¿Los hubiese hecho de forma distinta? Mira, no me arrepiento porque creo de nuevo que se logró algo histórico. Creo que tenemos que aprender de las lecciones porque nosotros comenzamos los diálogos de la alianza muy tarde. Ahora tenemos 4 años. ¿Con quién se hizo este diálogo o estos acuerdos? ¿Quiénes particularmente formaron parte del comité de diálogo de cada una de las organizaciones? Ok, en el caso del Partido Independentista participaba el licenciado Adrián González y participaba el licenciado Fernando Martín. ¿Usted no estaba directamente en los acuerdos? Directamente no, pero sí participaba de conversaciones. En aquel momento el licenciado Manuel Natal era coordinador general. Posteriormente, ya después de los acuerdos, hay unos cambios en el liderato de Victoria Ciudadana. Eso sí, nosotros logramos, en el caso de Victoria Ciudadana, que hubiese un grupo que participaba de esos entendidos. Después de esos entendidos, el Comité Central del Partido Independentista, que lo componen presidentes de todos los comités, refrendó el entendido y luego la Asamblea General, al igual que en el caso de Victoria Ciudadana, una Asamblea General validó los acuerdos. ¿Cómo se escogieron los candidatos de la alianza? Mira, particularmente en la papeleta nacional. Mira, en la papeleta nacional hubo unos diálogos. Originalmente teníamos la preocupación, tú sabes que todavía en Puerto Rico no existe una cultura plena del voto por candidatura, voto mixto. Eso iba a ser un gran reto. Y entonces habíamos pensado, mira, y te voy a ser absolutamente cándido para ti y tu público. Por favor. Al principio se pensó que la alianza iba a ser el apoyo de Victoria Ciudadana a mi candidatura a la gobernación y el apoyo del PIB a la candidatura de Manuel Natal y no postular candidato en San Juan. Eso se fue construyendo posteriormente. Y entonces, en el caso de Victoria Ciudadana, deseaban que hubiese una candidatura a nivel nacional de comisaría residente y ahí entonces llegamos a unos entendidos para que fuera Irma Rivera Lacén con un abultado, ¿verdad?, historial de derechos humanos, derechos civiles. ¿Hubo otros candidatos sobre la mesa además de Ana Irma? En un momento dado, en una reunión, se planteó, porque para Victoria Ciudadana era bien importante tener esa candidatura, que los candidatos que estaban electos, todos estaban disponibles para ser candidatos. Okay. Entonces se evaluó y entendíamos que, ¿verdad?, de parte y parte, que Ana Irma tenía la experiencia, había sido presidenta del Colegio de Abogados, senadora electa, había tenido un desempeño muy bueno en el Senado, un historial de defensa de las comunidades LGBTQ+, lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos civiles. Así que nos parecía que era una representación para esa ¿verdad?, papeleta. ¿Quién escoge a Ana Irma? ¿La escoge el Partido Independentista o la escoge el Movimiento Victoria Ciudadana? La propone Victoria Ciudadana y nosotros entonces refrendamos la propuesta. Dentro de ese proceso, usted ahorita hablaba de que tenían identidades muy distintas, y particularmente que Victoria Ciudadana también representaba estadistas en el proceso. Y usted tuvo una candidatura donde usted dijo, mira, primero hay que resolver otros temas antes de entrar en el issue del estatus. Sin embargo, posterior al proceso de elección, usted acude al Congreso con unos resultados, como lo ha hecho el Partido Independentista, históricamente a defender la independencia. De cara a una futura elección, que todavía no hemos entrado en ese tablero político, claro, ¿usted cree o ha pensado cómo volver a ganar el voto de esos estadistas que de alguna forma pueden pensar contra, yo confío en este candidato a la gobernación porque me dijo que vamos a resolver unos issues y ahora se fue otra vez a defender la independencia? Hubo una narrativa en algunos comentaristas de que yo había ido después de las elecciones al Congreso a impulsar la independencia. Yo fui al Congreso a reunirme con Nidia Velázquez, con Alexandria Ocasio, a conocer a unos congresistas, ¿verdad?, sin la agenda de impulsar la independencia. Eran reuniones para agradecer el apoyo que nos habían dado en el proceso de la alianza, eran reuniones también para impulsar el tema de la eliminación de la ley 22 que está dentro de la ley 60, lo que tiene que ver protección ambiental, sí el tema de la descolonización, pero no como una imposición de la independencia, sino cómo se podía abrir un espacio para ese diálogo en los Estados Unidos. Y esas fueron las reuniones que yo estuve, pero se trató de decir que yo fui con los resultados del plebiscito, cuando incluso eran unos resultados que habían unos cuestionamientos en la Comisión Estatal de Elecciones. Así que yo no fui con esa agenda. Y qué bueno que lo aclare, porque yo creo que también había mucha desinformación con respecto a ese tema. Cuando hablamos de lo que ha sido el resultado, ciertamente hubo un resultado histórico en su candidatura a la gobernación, pero en otro lado de la alianza, la verdad es que
¿podríamos hablar de que todavía existe el movimiento Victoria Ciudadana? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí están en un esfuerzo de una evaluación interna. Creo que están en un esfuerzo de una reinscripción. Tienen una asamblea en junio. Pero yo creo que la alianza de cara al futuro no puede limitarse al PIB y a Victoria Ciudadana. Pero que ellos hayan quedado sin candidatos a nivel nacional. Luego de unas elecciones en el 2020 donde tenían 4 candidatos a nivel nacional, tuvieron un lugar muy cercano. Ahora, ¿verdad? La alcaldía de San Juan se pierde por más votos. ¿Podríamos hablar de un éxito, por lo menos para Victoria Ciudadana? ¿Funcionó ese acuerdo? Yo pienso que sí, en términos, como te dije, en el caso del precinto 2, el precinto 3, aunque Manuel Natal no tiene, ¿verdad?, una cercanía de votos con Miguel Romero, hay que ver el fenómeno de lo que ocurrió en San Juan. Manuel Natal sí aumentó los votos a su candidatura a cerca de 8,000 votos más de lo que había obtenido en el 2020. Lo que ocurrió es que el Partido Popular, mucho de su sector más conservador, se vació. Recuerda, Rosana López obtiene cerca de un 30%, Terestela obtiene cerca de un 10%. Así que mucho del Partido Popular más conservador se fue con Miguel Romero. Eso no significa que es una derrota para Manuel Natal, significa que hay que aprender de las lecciones para de cara al futuro, de acuerdo a las candidaturas que se puedan consensuar. De nuevo, no solamente en Victoria Ciudadana, en el PIB, sino debemos abrirnos a otros sectores también. Qué bueno que mencionas eso, porque el tablero político cambió. Yo creo que va a requerir unos reconocimientos. Nos vamos a ir a la pausa, pero quiero que se quede pensando si el PIB estará dispuesto a hacer una alianza con el Partido Popular, pero me lo contesta ya mismo. Ivanet, cuéntanos qué tenemos al regreso. Bueno, es real la transformación del PPD. Juan Dalmau nos contesta luego de la pausa. Además, vienen cambios para los arbitrios de autos en Puerto Rico. Lo discutimos en Cortando la Grasa con Francisco Párez al volver. Ya estamos de regreso en Última Palabra y dejamos una pregunta sobre la mesa. Juan, dentro de este reconocimiento de que hay que unir a otras organizaciones, ¿el Partido Popular es una de esas? Mira, el Partido Popular, su liderato actual, ha dicho que no está dispuesto a hacer alianzas con otras organizaciones. Pero si cambiaron de parecer. Sin embargo, yo creo que esas alianzas se pueden construir. Por ejemplo, yo obtuve un voto mayoritario a la gobernación en municipios como Hormiguero, donde está Pedro García, municipios como Cagua. O sea, construirlo a nivel municipal. O sea, que se pueden construir unos entendidos para trabajo previo a las elecciones, no tiene que ver solamente con el tema electoral. Así que yo sí no cierro las puertas a nada, Alexandra. No se pueden, ¿verdad?, anticipar estrategias de cara al futuro, pero yo creo que hay un escenario, como tú bien lo describes, que es un tablero político completamente distinto y que se fue construyendo. No solamente cuando, ¿verdad?, comenzaron candidaturas como Rogelio Figueroa, en el caso de tu candidatura independiente, la de Manolo Sidre, y posteriormente lo que se logró en el 2020 con nuestras candidaturas. Ha habido un cambio en el tablero electoral y yo creo que hay que reconocerlo y hay que honrar a los electores que tienen la confianza en nosotros. Sin duda alguna, dentro de ese proceso de buscar alianzas, ¿ya ustedes han comenzado un trabajo con diferentes organizaciones que puedan hablar del mismo? Sí, no podría decirlo públicamente porque no estoy autorizado, pero te puedo decir que yo me he reunido con personas que son del Partido Popular o que habían sido del Partido Popular, con personas del PNP. ¿Se van a robar gente? No tanto de robar gente, eso se lo dejamos al PNP y al Partido Popular, pero la realidad es que hay consensos en donde podemos alcanzar unos entendidos. Por ejemplo, hay personas que yo en la legislatura tuve coincidencias cuando fui senador que favorecieron legislación, por ejemplo, para proteger derechos de la comunidad sorda, derechos de la mujer. Podemos discrepar en el tema de estatus al final del camino, para eso habrá otro proceso. Pero si queremos tener una buena gobernanza y una gobernanza inclusiva donde los mejores y las mejores, los que tengan los méritos, puedan ejercer esa función, que así lo hagan. ¿Van a volver a correr junto a Victoria Ciudadana? Bueno, esa es una de las posibilidades. Hay que ver qué ocurre finalmente con Victoria Ciudadana y su reorganización y qué determinaciones ellos toman. Yo aprendí en este proceso, Alexandra, que en la alianza la clave fue, ¿verdad?, dentro de las dificultades que enfrentamos, discreción, respeto mutuo y saber que pueden haber diferencias, pero construir sobre consenso. Y yo creo que eso todavía existe. Yo no veo por qué ha cambiado. Si fuesen a unirse nuevamente a Victoria Ciudadana, ¿habría la posibilidad de que el candidato o candidata a la gobernación sea de Victoria Ciudadana? Eso se tendría que dialogar, ¿verdad? De Pero acuerdo ustedes estarían a viabilidad. abiertos a esa posibilidad. Todas esas conversaciones están abiertas, naturalmente. Yo he seguido trabajando y voy a seguir trabajando. Y yo he trabajado. ¿Te interesa volver a aspirar a la gobernación en el 2022? Mira, es muy temprano para decirlo, pero yo
soy consciente de la responsabilidad histórica que tengo también después del resultado electoral que hubo. Así que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar los diálogos que se puedan tener con Victoria Ciudadana o con otros sectores, y eso se toma la determinación posteriormente. Pero hay que hacer primero un trabajo de base, de reorganización, y un trabajo también de aprender de las lecciones de lo que fue esta campaña, porque fue una campaña muy difícil. El hecho de que sacaran de la papeleta a los legisladores de Victoria Ciudadana en un acto antidemocrático impulsado por el PNP, lo que fue también sacaran a Irma Rivera Lacén, que fue certificada en julio, apenas a meses de una elección, cuando los otros candidatos estaban corriendo hace tiempo. Pero yo creo que en el caso de Ana Irma fue uno de los lugares donde se vio más, quizás, un mal funcionamiento o un fracaso de la alianza, porque tenías un candidato de agua del PIB que obtuvo una cantidad significativa de votos, y esos votos, por ejemplo, que usted obtuvo no se vieron reflejados en su candidatura. Así es, pero sin embargo, cuando uno toma en cuenta la dificultad que enfrentó Ana Irma Rivera Lacén, ¿verdad? Por lo que te mencioné, apenas unos meses de campaña, lo que tiene que ver una transformación política. El PIB es un partido que cumple 80 años el año que viene, y por lo tanto tiene una cultura electoral de su electorado que es distinta, y aunque su liderato y su Asamblea General hizo el llamado para que se votara por los candidatos de la alianza, puede haber habido electores que así no lo hicieron. Por eso hay que construir sobre esas lecciones. Juan, como dicen los reggaetoneros, los números hablan por sí solos. El reconocimiento de la base electoral de Puerto Rico requiere que para que se logre una mayoría, por lo menos una mayoría electoral, hay que contar con el sector estadista. ¿Ustedes están preparados para poder movilizar una estrategia sabiendo que Pablo José va a estar en ese tablero en el 2028 para poder atraer a los estadistas luego de un cierre de campaña donde predominaron las banderas del Partido Independentista, donde había un mensaje, donde había una posición con señalamientos de comunismo, de independencia? ¿Sabes? ¿Se está preparado para reconquistar el voto estadista? Yo no tengo duda. De hecho, yo soy el único candidato que puedo decir, y tú viviste esto la vez que fuiste candidato independiente y posteriormente, soy el único candidato que puede decir que el apoyo electoral que yo obtuve no fue de una tribu político-partidista. A mí me apoyó personas que son estadistas, que habían votado antes por el Partido Popular. ¿Crees que lo van a volver a hacer en un 2028? No tengo duda, y vamos a crecer todavía más. Tenemos unas nuevas generaciones. En los simulacros electorales en las escuelas superiores públicas y privadas barríamos en un 70%. Así que yo creo que estamos construyendo ese cambio. El tiempo en los pueblos a veces toma más tiempo, pero de que estamos en el camino correcto, yo no tengo duda. Juan, ahora, te voy a pedir algo. Claro que sí. Mi esposa me envió un mensaje, me quiero excusar con la audiencia porque tengo catarro, por eso me oigo así. Así que mi esposa me regañó, explícale a la gente que te oyes así porque tienes catarro. Así que le enviamos un saludo afectuoso también a toda la familia. Gracias, igualmente. Contra Juan, gracias por estar con nosotros. No, siempre a tu disposición, y después continuamos el diálogo, claro. Aquí el tiempo, mira, la magia de la televisión, el tiempo es corto, pero nos quedan temas por hablar, que se repita. Culpa de Ferdinand. Eso es así. Bueno, todavía queda mucho más. Ivane, cuéntanos qué hay. Bueno, veremos cómo será el futuro de este partido. Bueno, al regreso, escuche esto. El gobierno está considerando unos cambios en los arbitrios de los autos en Puerto Rico. ¿De qué trata? Te lo contamos en Cortando la Grasa con Francisco Párez. Pero antes, voy contigo, Ale. De acuerdo, Ferdinand. Más que la guerra de energía, yo llamo la guerra de las cartas y de la papa caliente que se siguen pasando y nadie ejecuta. Pero vamos aquí al mambo en Cortando la Grasa. Hoy tenemos nuevamente a Francisco Párez. Saludos, Francisco. Saludos, gracias por la oportunidad y saludos a todos los que nos sintonizan. Mucho de qué hablar, un tema que ya te ha tocado vivir, debes sentir como un déjà vu. Sí, sí. El tema de los arbitrios. Ahora, ante los aranceles que ha impuesto Donald Trump para los diferentes autos, que está en pausa por el momento, se está hablando de evaluar los arbitrios. ¿Cómo lo ves? Bueno, esto recauda cerca de 700 millones de pesos al año. Los arbitrios tienen la peculiaridad de que es bastante simple para el departamento recaudarlos, porque es una transacción que típicamente se registra en los muelles. También tenemos la limitación del plan fiscal, que establece que las reducciones en carga contributiva tienen que venir acompañadas de aumento en carga contributiva en otro renglón. Así que se está hablando mucho de las reducciones. En Arroyo Habichuelas tiene que darse neutral. Sí, tiene que repagarse. 700 millones de aquí, me tienes que buscar cómo inyectar 700 millones. Es curioso, como tú sigues escuchando reducciones y reducciones y reducciones, y nadie habla de fuentes de repago. Esto ya yo lo he vivido en tiempos anteriores. Los políticos les gusta hablar mucho de esos temas de reducciones, pero no necesariamente de las consecuencias financieras que eso acarrea. Tiene que dar a cero.
a nivel de ingresos, así que hay que buscar una fuente de repago según el plan fiscal. ¿Cuáles serían posibilidades para uno conseguir sustituir todos esos arbitrios? Yo recuerdo en el Departamento de Hacienda que estudiamos la aplicación de un impuesto de venta y uso en la venta de automóviles para subsidiar la reducción del arbitrio. Esto tiene un defecto que va a ser regresivo porque le aplicaría también a la venta de carros usados, y los sectores más vulnerables, por regla general, son los que pagarían ese impuesto que actualmente están exentos. O sea, la gente más pobre serían los que pagarían el precio más alto. Si se queda una transacción contributiva a nivel de vehículos de motor, pues yo anticiparía que los sectores más vulnerables pues van a acarrear esa carga, porque recordemos que los arbitrios, luego de que exceden de los $44,000 aproximadamente, pagan una tasa del 34%, así que si eliminas eso, verdaderamente estás beneficiando a los carros más costosos. Así que esas son ponderaciones que hará el comité. Yo presido un comité también. Decir que lo están haciendo. Yo sé que todo lo es hace con comité. Para mí ha sido, ¿verdad?, sorprendente. Es para las gradas decir que van a evaluar esto. ¿Esto va a funcionar o realmente va a pasar a la historia? Hay que darle el espacio a la señora gobernadora, pero por otra parte está teniendo los resultados que ha tenido con el Comité de Energía, así que el track record habla por sí solo. Cuando hablamos ahora de track record, hay alguien con un track record que sigue acumulando sombreros. Hablamos de la ex designada secretaria de Estado, que ahora es la nueva coordinadora de eficiencia de nuestro gobierno. Se ha creado esta unidad de eficiencia gubernamental. Quiero primero saber qué opinión te merece el que exista esta unidad. Pues felicito a la licenciada Rayoli por su designación. Siempre es bueno contar con delegación, o un honor contar con delegaciones de parte del señor gobernador. Pero por otra parte, existe ya una oficina que en teoría viene obligada a velar por la eficiencia en la gestión gubernamental, que es la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que del SAC creamos este puesto, que en teoría representa una duplicidad de funciones. Que no es tan eficiente. Así que el Departamento de Eficiencia ya representa duplicidad de funciones. Así que me imagino... Dilo claro, el Departamento de Eficiencia ya está representando ineficiencia. Entendería que la primera recomendación es que eliminen todos los contratos y gastos que se dan en la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que pasen a esta entidad que haga sus funciones. ¿Cómo ves el que no haya una asignación presupuestaria para estas labores y que entonces no tenga garras esta Oficina de Eficiencia para hacer un trabajo? Realmente no lo veo responsable, porque las políticas públicas no se implementan solas, se necesitan recursos, recursos humanos, se necesitan recursos financieros, y todo eso cuesta, y cuesta el dinero de los contribuyentes. Por eso uno debe ser bien celoso antes de crear oficinas y departamentos, porque la burocracia puede ser insaciable y al final del día redundar en duplicidad que no llega a los objetivos que se persiguen, ¿verdad? Así que en ese sentido yo pienso que los gobernadores fallan, y trabajé para tres, y los tres cometieron ese error de no darle la prioridad a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa es la oficina más importante de todo el gobierno de Puerto Rico. Por eso uno ve ciertas flaquencias operacionales, en gran medida porque los gobernadores han abandonado la importancia de esa Oficina de Gerencia y Presupuesto, y para mí esta orden ejecutiva es básicamente el desprecio de lo que son las funciones de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que debe ser la médula espinal de lo que es una sana administración pública. Además de las funciones fiscales de estas oficinas, has estado inmerso en el aparato político, sabes cómo se mueve, sabes que hay cosas que son estrategias y otras no. ¿La creación de esta oficina responde a un deseo genuino de lograr unas eficiencias gubernamentales, o es un balón político, es un ataque, es una forma, una estrategia dentro de lo que se está viviendo entre Ejecutivo y Legislativo? De verdad que no sé y no me importa, porque yo soy un fanático de la sana administración pública, y la sana administración pública requiere personas competentes llevando a cabo funciones, requiere mirar los detalles, el demonio está en los detalles en la gestión pública, así que si quieren invertir tiempo en estos llamamientos públicos, pues eso es responsabilidad de los políticos, para eso son electos, pero yo creo que las responsabilidades son mucho más profundas que designaciones. El aparato de gobierno requiere un análisis profundo, eso requiere recursos, como bien has señalado en tu editorial, así que en ese sentido mi invitación es que se enfoquen más en los detalles y en la sustancia que en los llamamientos políticos. Coincido totalmente. Francisco, gracias otra vez por estar con nosotros. A ustedes por la oportunidad. Y si a usted le gustó este segmento, sabe que Francisco Párez nos acompaña todos los martes en Cortando la Grasa, y yo prometo ponerme para mi número el próximo martes con los tenis. Ya ustedes lo escucharon, el gobierno está haciendo un sinnúmero de medidas, desde órdenes ejecutivas, está tomando decisiones. Dentro de todo lo que estamos viendo también hay muchos elementos de distracción en los que no podemos estar cayendo. Tenemos que concentrarnos en lo que es prioritario en este momento, y en miras a eso esta semana continuaremos hablando de los temas de recobro de dinero por parte de nuestras agencias, el tema de la crisis energética y tantos otros que los afectan diariamente a ustedes en sus hogares, y con los que requerimos que nuestros gobernantes y servidores públicos puedan dialogar nuevamente con la ciudadanía y proveer las soluciones adecuadas. Esto ha sido todo por hoy en Última Palabra. Ahora pasamos con Ferdinand Pérez en Jugando Pelota Dura. Adelante, Ferdinand.